Este es el día que Dios diseñó para su gloria. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, porque grande es su misericordia. Hermanos, un día más de vida que el Señor nos da, un domingo hermoso. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios para poder alcanzar a entender su gracia, alcanzar a entender su palabra fresca para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos la gloria y te damos la honra este día, Señor. Este día no lo habíamos vivido. Este día es nuevo, es un respirar nuevo, Señor, para nosotros. Y queremos, Señor, bendecirte en primer lugar por poder estar en tu casa, por poder, Señor, tener contacto con nuestros hermanos que están en sus hogares, bendecir sus vidas, bendecir su corazón, su economía y su salud, bendecir a sus hijos, Padre, y que todo sueño y anhelo que está, Señor, en su mente, está en sus oraciones, sea una realidad, Padre, porque estamos viviendo tiempos de cambio, pero tiempos nuevos. Viene una nueva, Señor, bendición, una nueva dirección de tu Espíritu para nosotros, Padre. Lo creemos, Señor, y estamos preparándonos para ello. Te damos la honra y te damos la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una vez más, clamamos a Dios por volver a reunirnos y congregarnos en la casa. Cuando la palabra de Dios habla de templo, también habla de casa. Y hablar de casa es precisamente hablar de la familia. La palabra de Dios nos habla también de la ternura de Jesús. Dice su palabra: cuántas veces intenté juntarles como la gallina junta a sus polluelos en unidad. Hablar de casa, hablar de familia, hablar de templo, es precisamente llegar como llegan los hijos cuando ya se casaron o cuando llegan de un campamento o de un viaje, regresan a casa, botan la maleta, se quitan los zapatos y se sientan a descansar en la sala de la casa. Muchas veces espiritualmente llegamos cargados, llegamos abrumados, situaciones que vivimos en la semana, y llegamos a la casa del Señor, sí con cargas, sí con peticiones, pero también con la gratitud de nuestro corazón por haber vivido un día más o una semana más. Llegamos a casa en esa confianza. Entonces Dios establece ese principio de casa. Algunas veces abundamos sobre este tema, que es la casa de papá, que es la casa donde descansamos. Y Dios establece la Pascua también. Cuando vemos ahí en el Éxodo la enseñanza de la Pascua se celebra en intimidad, se celebra en la casa. Ahí habla Dios del sacerdocio familiar, del padre de familia que celebra la Pascua a puerta cerrada, en intimidad, precisamente con su familia. No es un rito, es una celebración que precisamente tiene que ver con la protección de Dios y tiene que ver con la salvación. Dios ha guardado nuestras casas de este coronavirus, de esta situación. Se nos recomendó estar en casa, y yo creo que esta es una buena oportunidad de fortalecer los lazos familiares. Jesús enseña, por ejemplo, encerrarnos en una oración íntima. Él se cierra tu puerta, ora a mi Padre que está en lo secreto, y mi Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Así es de que Dios habla de esta intimidad, habla de esta unidad familiar, y en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, hablando de la familia y hablando precisamente de la cobertura que nos da el Señor, dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Está hablando en Deuteronomio 11, 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma,
No solamente en el cerebro, no solamente en la memoria, sino tienen que pasar al corazón y tienen que ministrar nuestra alma. Y las ataréis como señal. Atar algo es mantener esa palabra atada a nuestra vida, atada a nuestra alma, a nuestro corazón. Y dice, la atarás como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Intimidad, familia, cierra tu puerta. Y precisamente la recomendación que nos hicieron es: cierra tu puerta, enciérrate. Y son tiempos en que debemos aprovechar para tener un acercamiento de lazos familiares. Dice aquí: cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, siempre vamos a estar recordando, meditando, repitiendo, poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra. Y las escribiréis en los postes de tu casa y en tus puertas. Que sepa la gente que eres cristiano. Que sepa la gente que adoras al Dios vivo. Que sepa la gente que ahí es casa de Dios. Y que Jesús reina. Dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra. La vida de los padres y la vida de los hijos son bendecidos y prolongados, guardados sobre la tierra. Dios quiere que vivamos el tiempo que en su corazón nos ha dispuesto para cada uno de nosotros, en calidad de vida, en obediencia, en fruto, produciendo, por supuesto, pero todo sirviendo a Dios, enseñando a nuestros hijos. Esto es importante porque Dios dice que su palabra es verdad y que su palabra reina por los siglos, y que al observar esta palabra, Dios nos dará vida, dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Hemos hablado que la familia es la casa, la familiar, es una antesala del cielo. Es un lugar donde nosotros no somos perfectos, pero sí somos hijos de Dios que estamos buscando el bien de otras personas, no solamente el personal o el familiar. Estamos nosotros trayendo la gloria de Dios en nuestras vidas para que otros también beban del agua que nosotros hemos bebido, del agua de la salvación, del pozo de la bendición, del fluir del Espíritu Santo que corre dentro de nuestro interior, que es la presencia precisamente del Espíritu de Dios. Dice aquí 22: porque si guardáis cuidadosamente todos los mandamientos que yo os prescribo, no algunos, dice todos los mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Un caminar constante, un caminar diario, buscando su rostro, obedeciendo su palabra, adorando su nombre y siendo llenos del Espíritu Santo. Brilla en el sitio donde estés. Yo recuerdo este himno, cuando mi esposa y yo nos convertimos, cantábamos estos himnos maravillosos que tienen base y apoyo bíblico. Dice, brilla en el sitio donde estés, porque somos la luz de la tierra. Y puedes algún perdido rescatar con esa luz, ¿sí? Brilla en el sitio donde estés. Alumbre tu testimonio y tu fe el camino de otros que andan en oscuridad, ¿sí? Entonces dice el 22, porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que os prescribo, para que los cumpláis,
Y si amares a Jehová más que todas las cosas, más que tu propia vida. Yo no sabía y no podía amar a un Dios que no conocía. De oídas lo había oído, como dice Job. Pero cuando viene a ser una realidad en tu vida, cuando viene a ser el nuevo nacimiento, un despertar espiritual, cuando el Señor te levanta del lodo del pecado, te pone sobre la roca, te lava, te baña, te limpia de todo pecado, de toda situación del pasado, y te viste con ropajes blancos que simbolizan el perdón y la salvación. Dice que Él nos viste con vestiduras blancas, y este amor que Dios nos da no lo puede dar el mundo. El mundo no puede dar lo que no tiene, y si el mundo no conoce a Dios, que Dios es amor, no conoce realmente la salvación. Y dice aquí, debes amar a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndola. El 23, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Nosotros, aquí habla de poder, habla de vencer a los enemigos, habla precisamente de que somos nosotros herederos de la gracia de Dios, y que dice el 24, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos habla de esta bendición, de esta unidad. Dios nos habla de los planes que Dios tiene para nuestra vida, pero que todo se hace a la luz de la palabra. Deja regresar a Deuteronomio 7, versículo 12. Hay una palabra muy preciosa aquí para lo que estamos pasando como familia en sangre y apellido, pero como familia también espiritual del Shaddai. Dice aquí, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Hay un pacto, Dios es un Dios de pactos. Cuando tú recibes a Cristo, es como si firmaras un contrato con Él. No eras hijo, eras criatura de Dios, recibes a Jesús, pasas a ser de criatura a ser hijo de Dios, y Él hace un pacto, dice, no te dejaré, ni te desampararé, yo estoy contigo todos los días. Y dice la palabra, me adelanto a las epístolas de Juan, dice, y si hubieres pecado, abogado tenemos a Jesús. Dios toma su vida, o la vida de cada uno de nosotros, en sus manos, y dice aquí que es un Dios de pacto y de misericordia. Dice el 13, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que daría. Viene una bendición, viene un cuidado de Dios, viene, dice aquí, un fruto de tu esfuerzo, de tu grano, pero habla de tres elementos aquí. Ahí está muy interesante, dice, el fruto de tu vientre será bendecido, el fruto de tu tierra, tu grano, tu aceite, y bendito serás más que todos los pueblos. Dice, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. 15, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Hay enfermedades mentales. Llega uno, muchas veces no recibimos a Jesús a la primera vez que nos hablan, porque nosotros tenemos una mente incrédula, lastimada, no creemos en Dios, y si nos lastimaron de pequeños, le decimos a la persona que nos habla de Dios, ¿y dónde estaba Dios cuando me lastimó?
Y muchos argumentos da la gente, pero dice aquí que quitará toda enfermedad, enfermedades mentales, enfermedades espirituales, de alguna manera afecta al espíritu, afecta al alma, emociones que nos llevan a vengarnos, que nos llevan a desquitarnos. Dice aquí, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá, dice aquí, sobre todos los que te aborrecieren. Déjame ir a Deuteronomio 31, 19. Dios está instruyéndonos esta mañana, fortaleciendo nuestra fe, y dice en el 31, 19, dice: ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, a tus hijos, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Dice aquí que en medio de la tribulación y en medio de la angustia, lo que tenemos que hacer es cantar. Cantarle al Señor, dice, sobre todo cuando vienen las angustias. Versículo 21. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, o sea, tus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Cuando estés en angustia, cántale al Señor. De esas cosas, ¿verdad?, que la gente no entiende. ¿Cómo vas a cantar en medio de la angustia, de la opresión, en medio de las preocupaciones? ¿Cómo vas a cantar? Pero Dios nos dice precisamente que el canto da libertad. No es algo mental, psicológico, es algo espiritual. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y dice aquí, es un canto que fue inspirado a Moisés, dice el 22, y Moisés escribió este cántico, o este canto aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel. Vamos a enseñar a nuestros hijos precisamente a que alaben al Señor en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de la opresión, en el nombre de Jesús. Pablo lo hizo. Pablo en el Nuevo Testamento, esta es una enseñanza muy al principio de la palabra, ¿sí? En Deuteronomio, los primeros libros de la Biblia, instruyó Dios al pueblo de Israel una vez que fue libre: canten. Y Pablo en el Nuevo Testamento, después de que Jesús asciende a los cielos, él se convierte, por supuesto, y nos habla de su conversión, pero creyó de tal manera esta recomendación, que en medio de la cárcel, sabemos muy bien este pasaje, Pablo y Silas están en la cárcel y justamente 12 de la noche están en una pose física muy incómoda, atados con cadenas, en el lugar de tormento, y empiezan a cantar a medianoche. ¿A quién se le ocurriría cantar? Pero Pablo, teniendo esta enseñanza en su corazón, empezó a cantar y Dios empezó a dar libertad. Dios empezó a mover el mismo mundo. Vino un temblor tremendo, vino un terremoto, rompió cadenas y lo dejó en libertad. Espiritualmente hablando, hermano, cuando nosotros estamos en angustia, en prueba, no vamos a cantar a regañadientes, vamos a cantar con fe diciéndole: Señor, de estas cadenas tú me vas a librar, de esta enfermedad no va a tocar mi casa, Señor, de esta situación económica me vas a sacar adelante, Señor, vienen tiempos en que estamos viendo la luz al final del túnel, sabemos, Padre, que nuestra vida no va a ser igual, va a ser diferente, Señor, porque te has engrandecido en gran manera en nuestras vidas. 23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel
en la tierra que les juré, y yo estaré con ustedes todos los días. Hay veces que tal vez se acumulan tanto las presiones, tanto las angustias, que nos olvidamos que el Señor está con nosotros. Vemos lo que ven nuestros ojos, escuchamos las noticias y nos deprimen, vemos que la situación va muy difícil, pero mira, dice el Señor, yo estoy contigo. Enseña a tus hijos, precisamente, dice la palabra de Dios, a confiar. En el Antiguo Testamento, quiero seguir con lo de la familia. El Antiguo Testamento, su último libro, que es Malaquías, que es una promesa de Dios precisamente, está antes de Mateo, el último libro del Antiguo Testamento. En Malaquías capítulo 4, al terminar este libro, hay una promesa que se está cumpliendo en estos tiempos y te lo quiero demostrar, quiero que lo recuerdes. Muchos ya lo saben, pero lo vamos a recordar. Dice Malaquías 4, versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Una de las cosas que Dios va a quitar es la soberbia, la altivez, el orgullo. Esto es profético. Y está hablando de un día ardiente, de un día que son precisamente los días que anteceden a la venida del Señor. O sea, los días de prueba, los días de angustia, y sabemos que estamos en principio de dolores. Entonces esta palabra es para estos tiempos. Y Dios suelta algo muy hermoso, dice el 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Vemos el sol al final del túnel, que es la presencia de Dios. Sol está con mayúscula porque es Dios, es el que ilumina nuestra vida. Dice, y en sus alas traerá salvación. Es un tiempo en que muchas personas que están pasando estas pruebas ha sido preparado su corazón para recibir a Cristo. Han estado tal vez al borde de la muerte. Tal vez estuvieron infectadas y salieron de esa infección y valoraron su vida, pero algún hermano en Jesús, algún hijo de Dios le habló de la palabra, o su mismo espíritu está anhelando, sediento de recibir la palabra de Jesús. Muchos ya están preparados, porque dice aquí, estoy en Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Vamos a celebrar, saliendo ya de esta pandemia, de esta cuarentena, vamos a celebrar a Jesús, y vamos a saltar, vamos a venir a adorar al Señor, a alabar su nombre, a decirle: papito, regreso a casa, gracias Señor, porque nos has dado la victoria y la bendición, y mi vida no puede ser igual, mi vida no puede ser igual, Señor. Dice el 3 dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Moisés fue el que fue inspirado por este canto, precisamente, que dice: cántele al Señor. A Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible, terrible. Se aproxima este día, el día de la segunda venida de Jesús. Se aproxima el día precisamente grande y terrible. Pero en estos tiempos, ahí está la promesa: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo que quiero decirle
tiene que ver con esto. No sé si sea la voluntad de Dios esta pandemia, la voluntad perfecta, o sea la voluntad permisiva, que Dios lo permitió. Pero como Dios hace todo con propósito, hermanos, esta cuarentena es un acercamiento precisamente a un acercamiento familiar, un acercamiento de corazones, un reencuentro, un reencontrarnos como familia, ¿sí? Un reinventarnos nuevamente. Por eso, muchos hogares, ¿sí?, que no conocen de Dios, pues esto ha sido negativo. Ha habido rebeldía, ha habido pleitos, insultos, intentos de suicidio, amenazas de divorcio, agresión intrafamiliar. Para muchos esto no lo pudieron soportar porque no están acostumbrados. Pero para nosotros los cristianos, o para otras personas inclusive que Dios está preparando para recibir a Cristo, ¿sí?, hemos visto la lucha de papá y mamá en estas circunstancias adversas, económicas, de luchar y de batallar. Y los hijos se han dado cuenta y comprendieron que ser padre o que ser madre no es fácil, y aprecian ahora más eso. Ha sido de bendición, porque ha fortalecido la fe, la unidad familiar, el amor, la oración en el altar de la familia. Ha traído bendición, hermanos. Y dice, yo haré y yo acercaré, yo haré que los corazones se junten, el corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Y esto es importante, hermanos, porque precisamente el Señor trae esa promesa y esta promesa se está cumpliendo, pero es importante lo que nuestros hijos ven en el hogar. Y si estamos clamando a Dios y buscando su rostro, y estamos haciendo propósitos nuevos, estamos orando para que Dios nos revele lo que tenemos que hacer, vamos a venir a congregarnos con un corazón dispuesto. No sé, cuando escucho lo que dice Jesús, dice, lo que oí de mi Padre y lo que le di a hacer, yo vengo a la tierra a enseñarlo. Todo lo que oí de Él y vi lo que hizo, yo lo vengo a revelar a vosotros. Y esto es importante porque precisamente lo que nuestros hijos ven en la casa, lo que nuestros hijos aprenden, es una enseñanza que definitivamente es audiovisual. No solamente oyen lo que les enseñamos, sino están viendo nuestras actitudes. Oí en estos días un testimonio de una familia, un padre y una madre que tienen una niña de 2 años. El padre pelea con la esposa, ya no aguanta la presión y la situación y le dice, no te quiero, ya me aburriste, me voy a la casa. Y sale, da el portazo y se va con los amigos. Regresa como a las 2 de la mañana y cuando entra a casa escucha ruidos en la recámara de su niña de 2 años. Se pone atento a su oído y ve que está hablando la niña. Tiene su muñeco favorito y lo está regañando y le dice, no te quiero, te odio, lárgate de mi casa. Y está golpeando sobre la cama el muñequito. Y el padre entiende, porque está repitiendo las mismas palabras del papá. Entiende que su hija se está lastimando su corazón, que su hija ya está repitiendo las mismas palabras. Así como ese mal ejemplo, también vamos a verlo en el lado positivo. Los hijos repiten lo que nosotros estamos hablando. San Juan, terminamos en San Juan capítulo 3, 31. Quiero que apoyemos esto que estamos hablando y dejarlo en tu corazón, dejarlo en mi corazón, porque son enseñanzas maravillosas. San Juan capítulo 3, versículo 31.
Dice así la palabra. El que de arriba viene es sobre todos. Está hablando de Jesús. Jesús mismo está hablando de sí mismo, dice. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. No puede hablar cosas celestiales si no conoce de Dios. Habla como hablan los amigos, los compañeros de escuela, lo mismo. ¿Sí? Dice, el que viene del cielo es sobre todos. Lo que vio y oyó en el cielo, eso testifica, pero nadie quiere recibir su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, verdadero y no miente. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo con mayúscula, en Jesús, tiene vida eterna, pero los que rehúsan creer en Él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los hijos aprenden, somos maestros de nuestros hijos, aprenden lo que ven en casa, lo que escuchan en casa, y es importante que nosotros hagamos esa conciencia. En el 3:15 de Juan dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, o amado Dios al mundo, tiempo presente, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:17 dice la palabra. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco y que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y empieza a hablar el Señor que conoce los corazones. Vimos en este mensaje que Dios nos quiere juntar como familia, que la casa, el templo, se le llama casa de Dios, casa de oración. Hemos visto que este encierro, esta cuarentena nos sirve para entender nuestro corazón, el corazón de nuestros hijos, y que por muchos compromisos de la vida moderna, nosotros no hemos podido dedicarle tiempo a nuestros hijos, pero esta circunstancia, esta situación provocada por este virus, nos ha permitido estar cerca del corazón de nuestros hijos. Y yo sé que hay testimonios de padres que se habían desligado de los hijos y que ahora, por medio de esta situación, han vuelto sus corazones a unirse. Gracias a Dios por ello. Hemos visto que debemos cantar en medio de la prueba, en medio de la angustia, porque el cántico es un cántico de liberación, será un testimonio de fe y de poder, ¿sí?, para los demás que no conocen de Dios. Dice que cantaban este cántico con gozo. Es un arma mortal que el Señor nos ha dado. El cántico de Moisés, después lo analizaremos, está en Éxodo 15. Vamos a dar gracias a Dios. Cantar en medio de la prueba es algo incomprensible, ilógico para la mente humana. Pero Dios nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a orar. Hermanos, seguimos orando y pidiendo que pronto estemos en casa, nos reunamos en su templo. Vamos a estar atentos a las medidas de seguridad que nos da Salubridad
y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias por un día más de vida sobre la tierra. Señor, hay definitivamente un propósito para nosotros, para permanecer en la tierra. Y te damos gracias porque queremos entender y obedecer ese propósito tuyo, Señor. Gracias por la familia, gracias por la economía, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por el techo que nos cubre en las noches del frío, gracias por ese hogar, Señor, pero sobre todo gracias por tu presencia. Te damos la gloria y la honra, Señor. Bendice toda la necesidad que hay ahorita en mis hermanos. Esas peticiones que están delante de ti, Señor, por trabajo, por economía, por situaciones de salud, Padre. Hemos leído tu palabra y definitivamente tú eres la respuesta, Señor. Queremos, al volver a casa, a reunirnos y congregarnos, queremos oír testimonios de nuestros hermanos, de las maravillas que tú estás haciendo. Bendice nuestro México, bendice nuestra ciudad, bendice nuestras autoridades, Padre, bendice al presidente de la República y a los gobernantes de cada estado, bendice cada rincón por apartado que esté de nuestra República, y una vez más, Señor, cúbrenos, Padre, cúbrenos de este virus, de esta situación, Padre, como nación, cubre al mundo también, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Nuestro corazón te canta, nuestro corazón te alaba, y no se cansará nuestro corazón y nuestros labios de bendecir tu santo nombre. A ti sea la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Amén. Un abrazo, hermanos, una bendición para todos.